Amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar cómo dar respuesta a la actividad formativa en GeoGebra que se llama doble observación. Acá tenemos entonces la actividad, dice así. Antonio está en París observando el Arco de Triunfo bajo un ángulo de 51.47 grados. Si camina 106.33 metros hacia la derecha, el ángulo es ahora de 37.21 grados. Ahora al otro lado del arco, formando un mismo plano. ¿Cuál es su altura y a qué distancia del arco se encuentra en cada momento? Es decir, nosotros queremos situar acá para que delimita qué distancia del arco se encuentra en cada momento. Y vamos a ver que tenemos a Antonio primero una vez acá mirando el arco con un ángulo de 51.47, luego camina 106.3 metros hacia la derecha y lo observa con un ángulo de 37.21 grados. ¿Sí? Bueno, aquí en estos momentos estamos de acuerdo que observando no están así, por lo tanto el ángulo de elevación es desde el suelo. ¿Ok? Si representamos esto, porque recuerden que el éxito en trigonometría no es tan solo saber cuáles son las razones y cómo utilizarlas, ni los teoremas, sino lo primero es entender, comprender el problema y realizar el dibujo. Entonces hagamos este dibujo, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos. Y tenemos entonces la altura. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ángulo. Tenemos un ángulo de cuánto? De 51.47 grados. Acá tenemos un ángulo de 37,21 grados. Esta altura tenemos que determinarla. Y también sabemos que la distancia de aquí a acá es de 106.33 metros. Y además de calcular la altura, piden la distancia a las que se encuentra Antonio del arco en cada momento. Por lo tanto, será la distancia de este punto a este, al que llamaremos A, y la distancia de este punto a este, al que llamaremos B. ¿Ok? Si gustan, podemos escribir aquí punto A, punto B, punto C y punto D, por si acaso lo necesitamos. ¿Ok? Bueno, comencemos entonces. Fíjense que aquí tenemos un caso bastante particular, porque si nos vamos al triángulo de la derecha tenemos un ángulo, no conocemos ninguno de los tres, ni los catetos ni la hipotenusa, pero hay algo que es común a los dos triángulos y que es la altura, que teniendo en cuenta cada uno de los ángulos sería el cateto opuesto. Y fíjense que nosotros desconocemos también los catetos adyacentes. Por lo tanto, acá tenemos una razón trigonométrica, que es aquella que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente, que es la tangente. Por lo tanto, si analizamos el triángulo, vamos aquí, el triángulo ADB, el triángulo ADB, vamos a poner un poquito más grueso acá, tenemos lo siguiente, que la tangente de 51,47 grados es el cateto opuesto H dividido por el cateto adyacente. ¿Ok? Y si vamos ahora al triángulo, digamos BCD,
CD, hacemos lo mismo. Vean este ángulo acá. Entonces la tangente de 37,21 grados es igual al cateto opuesto, que es H, dividido por B. Entonces aquí ahora ustedes dirán, oye, pero tenemos ahora tres incógnitas. Mira, realmente no tenemos tres, tenemos dos. Porque noten que A más B es igual a 106.33. Por lo tanto, podemos escribir B en función de A, 106,33, y el A que está sumando pasa restando. Por lo tanto, aquí podemos escribir que la tangente de 37,21 grados es en realidad H dividido por 106,33 menos A. ¿Sí? Por lo tanto, miren qué interesante esto. Ahora la idea acá es escribir todo en función de una misma cantidad. Por ejemplo, como la altura es la misma, ¿qué les parece si despejamos la altura en ambas expresiones? ¿Sí? Aquí la altura sería A por la tangente de 51,47 grados, y en este caso H es igual a esto que está aquí en el denominador, ¿sí? 106,33 menos A multiplicado por tangente de 37,21. Fíjense que uno le llama, es el denominador de la expresión, ¿vale? Entonces ahora tenemos que esta altura es la misma, ¿ok? Y podemos entonces igualar estas dos cantidades. A por tangente de 51,47 grados es igual a 106,33 menos A tangente de 37,21 grados. Por lo tanto, aquí tendríamos que resolver esa ecuación y buscar entonces el valor de A. Y con el valor de A ya tendríamos el valor de H y el valor de B. Para que no tengamos que hacer esto a mano, vamos a auxiliarnos entonces ¿de quién? De GeoGebra. Entonces vamos a escribir cada una de estas cantidades por separados. La primera era A por tangente de 51,47 grados. Recuerden que aquí se aconseja escribir X. Entonces sería X por tangente de 51,47 grados. Y el otro era 106,33 menos A por la tangente de 37,21 grados. Por lo tanto, escribimos 106,33 menos X, y esto multiplicado por la tangente de 37,21 grados. Y ahora tenemos que resolver esa ecuación. ¿Ok? Entonces, cuando resolvamos esa ecuación, no tan solo, o sea, tendríamos que obtener el valor de X, que es el valor de A, pero nosotros queremos también obtener el valor de la altura. Por lo tanto, lo ideal acá, repito, lo ideal es intersectar ambas funciones. Entonces escribimos interseca f con g. Y al intersectar f con g, noten que hemos obtenido dos cosas o dos cantidades. La x, que es el valor de A, que es la distancia de Antonio, o sea, de una de las posiciones de Antonio al arco, y el 50,32 es la altura del arco de triunfo. ¿Sí? Entonces vamos a anotarlo por acá, 40,07 y 50,32.
32. Y ahora volvemos entonces para acá. Aquí tenemos entonces que A es 40,07 metros y H es 50,32. Se dan cuenta que este valor de A lo teníamos que reemplazar acá, pero al resolver este sistema, miren, obtuvimos las dos cantidades en un solo instante, ¿sí? Porque la otra alternativa era resolver la ecuación y luego reemplazar ese valor en cualquiera de las expresiones. Así que acá hemos resuelto de una manera muy cómoda la primera parte. O sea, ahora tenemos acá, fíjense, esta distancia, tenemos la altura y nos falta B. Pero aquí B lo sacamos de acá. ¿Recuerdan? B es 106,33 menos A. Entonces, vamos a volver a GeoGebra para hacerlo allá y no tener que hacerlo a mano. Entonces podemos decir entonces 106,33 menos, ¿y qué cantidad es la que quiero? Quiero restar esta cantidad que está acá. ¿Y qué cosa es esto del par ordenado? Esta es la componente X del par ordenado. Por lo tanto, le restamos la componente X del punto A. Y ahí nos da un valor de 66,26. Y ahí tenemos entonces 66,26, si mal no recuerdo, ¿no? Así mismo es. Y ahí tenemos solucionado esta parte del problema. ¿Qué les parece? Muy interesante porque aquí había que poner la altura, despejar la altura y quedaba una expresión en función de A. Ahora los invito a que hagan la segunda parte de este problema, que es, miren para acá, considerando alturas. Vamos a ver de qué trata, vamos a traerlo. Ahora la diferencia es que tiene en cuenta la altura de Antonio. Dice que Antonio mide 1,5, 1,50. Pero repito, debería ser la altura desde los pies hasta los ojos, ¿no? Porque los ojos no lo tenemos tan arriba. Entonces, fíjense que es lo mismo, solo que cambia en este instante una altura que ustedes van a imaginar que es la altura inicial del arco de triunfo. Miren, ahora tendríamos una situación así. Tenemos acá, vamos a hacerlo acá, seguimos parados, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí la altura del arco de triunfo, pero ahora tenemos que Antonio mide 1,5. Por lo tanto, ahora tenemos este cachito acá que representa la altura de Antonio. Y volvemos a tener el triángulo. ¿Ok? Entonces, la altura del arco, si bien es cierto, es desde aquí hasta acá, para no tener que estar trabajando con una altura menos 1,5, lo que podemos hacer es sacar el valor de la altura que va desde aquí hasta acá, llamémosle una H1, ¿sí? Una H1. Y luego le sumamos este pedacito que es
1.5 metros. Y así repito, chicos, no trabajamos con h menos 1.5, es menos engorroso. Entonces tenemos, nuevamente, fíjense que ahora los ángulos aquí sería 50.61, ¿sí? Tenemos 50.61 y por acá tenemos 36.37. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y esta distancia sigue siendo 106,33. ¿Ok? Sigue siendo 106.33 porque los puntos siguen siendo los mismos. Entonces, si ya tenemos esto, estas distancias tampoco cambiaron y podemos aprovecharla para no ser tan engorroso el tema. Entonces, esta, si mal no recuerdo que era A, ¿sí? Podemos verlo acá, ¿ok? Podemos verlo acá, no hay nada que memorizar, ¿sí? Así que A efectivamente era 40,07 y B 66.26. Perfecto. Vamos nuevamente a donde estábamos. Y entonces podemos escribir esos valores acá. Sería 40,07 acá y 66,26 acá. Y ahora sí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el cateto adyacente y podemos aplicar directamente la tangente en cada una de esas expresiones. Por ejemplo, la tangente de 50,61 grados es igual a H1 dividido, ¿por qué? Por el cateto adyacente, que es 40,07. Y si despejamos entonces la altura H1, sería 40,07 multiplicado por la tangente de 50,61 grados. Pero recuerden que esta no es la distancia final. A esa distancia final tendríamos que sumarle el 1.5 que está acá, ¿verdad? Entonces h sería h1 más 1.5. Es decir, 40,07 tangente de 50,61 grados más 1.5. Y eso es lo que tendríamos que ahora determinar. Y nuevamente, para no tener que buscar la calculadora, ya que estamos acá con GeoGebra, pues calculamos de una forma muy rápida. Mire, 40.07 tangente de 50.61 grados más 1.5. Y vean que tenemos 50.30. ¿Sí? Esto aproximadamente 50,30 metros. En el caso anterior teníamos 50,32. Recuerden que aquí hay errores de acumulación, ¿sí? O más bien un error, no, una acumulación de aproximación. Pero también se le puede llamar errores de acumulación por redondeo. Entonces vean que aquí tenemos ya las dos alternativas y van a ver que esto se aprecia también en una situación de modelación. Bueno, chicos, espero que les haya servido esto y nos vemos entonces en un próximo video. Si tiene alguna duda, escríbenos y seguiremos aclarando. Que estén súper bien.